Bienvenidos y bienvenidas a Metodología de la Investigación Educativa. En este video tutorial vamos a estar desarrollando la última parte del trabajo práctico 2. Las preguntas correspondientes al marco teórico del texto de María Ángeles Cea d'Ancona. Muy bien, ahí estamos visualizando el blog del espacio Metodología de la Investigación. Si ustedes navegan del lado derecho, ahí van a encontrar las consignas del trabajo práctico 2. Lo voy a reducir un poquito para que no tape el video y podamos leer juntos las consignas. Bien, muchos de ustedes ya han entregado la primera parte del trabajo práctico 2 con un desempeño muy bueno y eso me pone contento. Vamos a leer las últimas 3 consignas del trabajo práctico 2. Recuerden que estamos analizando con categorías analíticas la parte primera, la parte 1 del libro de Siciliani, de Roberto Siciliani, La era de la mala educación. ¿Sí? En este libro es un ensayo y vamos a analizar ese ensayo con los lentes de las categorías del diseño de metodología de la investigación. ¿Cuáles son las 3 últimas consignas o preguntas del trabajo práctico 2? ¿Cuál es el diseño según el tratamiento de la variable tiempo? ¿Cuál es el diseño según el objetivo que se propone conseguir con este relato? ¿Y qué criterio de validez del diseño está presente en este relato? Vamos entonces a trabajar el concepto de la variable tiempo en las decisiones de diseño, qué objetivo tiene el diseño y qué tipo de validez construye el autor, en este caso el autor del ensayo, según las categorías de María Ángeles Cea d'Ancona. Recuerden que este trabajo hay que entregarlos el jueves 2 de octubre y hay que subirlo en la clase 10 del Classroom del espacio, clase 10. Bien, entonces avancemos en estas categorías. Vamos a abrir una presentación digital que también está disponible en el blog del espacio. Recuerden que el espacio también tiene un Classroom. La dirección del blog está en la primer clase, allá lejos hace tiempo, en la primer clase está la dirección del blog. Y ahí tienen disponible esta presentación digital sobre el capítulo 3 del libro de María Ángeles Cea d'Ancona, del libro Metodología Cuantitativa, Estrategias y Técnicas de Investigación Social. Bien, vamos entonces a buscar los conceptos que a nosotros nos interesa, que están aquí. Bien. Ella en el capítulo 3 desarrolla las estrategias de diseño de una investigación. Y el diseño de una investigación, según María Ángeles Cea d'Ancona, las podemos analizar desde el punto de vista de la variable tiempo, ¿sí? De la variable tiempo, de la variable objetivos y de la variable validez, y la validez, los criterios de validez que tiene la investigación. Lo que ustedes están viendo ahora son los supuestos de pedimentación, que no lo vemos en este trabajo práctico. Sí, según cómo se divide según el tratamiento tiempo, es decir, qué tipo de diseño tendría una investigación según la variable tiempo, y en este caso la autora dice que los diseños pueden ser de dos grandes formas o decisiones o estructuras según la variable de tiempo.
pueden ser diseños seccionales o transversales o diseños longitudinales. Y dentro de los longitudinales pueden ser de tendencia, de corte o de panel. Dentro de un ratito lo vamos a explicar. Y según la función objetivos, es decir, la estructura que tiene la investigación según el objetivo, que tiene mucho que ver con la pregunta problema, esto ya lo hemos dicho varias veces, ella lo divide en 5 diseños, que nosotros vamos a hacer hincapié en 3 nada más. Exploratorio, descriptivo, explicativo, predictivo y evaluativo. ¿Sí? Bien, esto lo separamos y ahí vamos con las variables según el tiempo. Bueno, la primera que habíamos dicho es que una investigación puede tener un diseño temporal, transversal o seccional. ¿Qué quiere decir esto? Que la recolección de la información, cuando se va a campo, se va a terreno, la recolección del dato se hace en un único momento temporal. Se va a campo y se recoge la variable, los datos en un mismo momento. Quiere decir que cuando venga de campo con los datos, yo voy a tener como una foto de esa realidad, porque estoy tomando los datos en un momento muy, pero muy particular. En general, las investigaciones que tienen un diseño transversal o seccional, en general son investigaciones descriptivas o explicativas. Pueden ser descriptivas o pueden ser explicativas. Pero recuerden la imagen de como que sacaría una foto, o le saco con el celular una foto de esa realidad. Yo voy a campo, recolecto los datos, mido esa realidad a partir de una técnica de recolección de datos en un mismo momento, en una única recolección de datos. ¿Sí? La segunda es el diseño longitudinal. Acá me interesa cómo ese objeto de estudio, ese fenómeno que quiero explicar o describir o explorar, analizar, que me interesa, esa porción de realidad que a mí me está interesando como objeto de estudio, que está dentro de mi pregunta problema, quiero verla cómo se comporta en el tiempo, en un periodo de tiempo, ¿sí? A diferencia del anterior. Por lo cual ahí ya hay que planificar, hay que hacer un plan de planificación de ir a esa realidad varias veces con una o varias técnicas de recolección de datos. Es decir, que la recolección de datos se hace en varios momentos, varias semanas, varios meses, varios años, según las características de la investigación. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es ver cómo se comporta ese fenómeno o esa realidad en un periodo temporal, por lo cual la recolección de datos se tiene que hacer en ese periodo temporal que a nosotros como investigadores e investigadoras nos está interesando. Entonces, transversal, longitudinal. Dentro de las longitudinales, dentro de los diseños longitudinales, tenemos. Bien, la primera característica que puede tomar el diseño longitudinal, o que podemos recolectar ese dato a partir de un diseño longitudinal, es elegir el diseño de longitudinal de tendencias, en donde yo quiero analizar las características de una población total. Puede ser una sociedad, un barrio, un país, la población de una escuela total, ¿no es cierto? Longitudinal, pero en el tiempo, en un periodo de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, meses. Por ejemplo, el avance de la enfermedad del COVID en un barrio durante el comienzo de la pandemia hasta aquí. Entonces, la recolección de datos tiene que hacerse periódicamente con una sola técnica.
y la muestra tiene que ir variando. Es decir, que el contexto relevante o la unidad de análisis o la muestra, ese recorte de realidad donde yo extraigo la información, tiene que ir variando para que sea representativa en ese periodo de tiempo los datos que yo voy extrayendo. La segunda es de cohorte. La de cohorte, allí tengo una población total o un colectivo, una sociedad, todo un colegio, pero ahí elijo una muestra que sea representativa y que comparta las características de la población total. ¿eh? Ahí sí, la muestra siempre es la misma, siempre es la misma, no varía. En cambio, en la de tendencia va variando la muestra, pero en este caso siempre es la misma variable, siempre la misma muestra. Y de esa llamada cohorte, se va midiendo la evolución en ese periodo de tiempo. Y, y bueno, siempre la cohorte va siendo la misma en ese periodo de tiempo. Y la tercera, que es de panel, acá analizo la evolución de ciertos individuos con ciertas características elegidos con una técnica o algún criterio por los investigadores. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, comienzo con ciertos individuos, los mismos individuos, desde que comienza la investigación hasta el final, cómo va avanzando o evolucionando alguna característica que a mí me interesa. Obviamente tiene su parte negativa porque el individuo que es sometido no sé, a encuestas durante todo un año o alguna otra técnica de recolección de datos empieza a fatigarse y los datos no van a ser válidos o confiables. Entonces, retomando o repasando, diseño transversal, se analizan los datos los saco en un momento definido, temporal, se va a campo o a terreno, se extrae esos datos y las conclusiones a que llega mi investigación son válidos para ese momento temporal. En cambio, en la variable, en el diseño longitudinal, los datos se van analizando, puede ser comparando, puede ser evaluando, en un periodo de tiempo, Y cuando el diseño longitudinal, en ese caso puede ser de tres formas, de tendencias, de cohorte o de panel. ¿Sí? Pasamos ahora a los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación habíamos dicho que eran 5. Nosotros en esta cátedra trabajamos solamente con 3. El primero es cuando la investigación es totalmente exploratoria. Yo quiero solamente comprender, no comprender tanto comprender, sino familiarizarme, informarme de ese fenómeno que quiero investigar. No sé nada de ese fenómeno o de esa porción de realidad o de esa población, entonces elijo una técnica de recolección de datos, voy a campo, recolecto y me informo de esa porción de realidad, de ese objeto de estudio que yo no conozco. Entonces me quiero informar para seguir avanzando seguramente hacia futuro. La segunda es la descriptiva. La descriptiva, ahí ya la información es mucho más profunda, mucho más enriquecida. Quizás los investigadores o las investigadoras tienen cierta información de ese fenómeno a investigar, por lo cual elijo una técnica que sea más profunda en la recolección de datos, en la medición de esa realidad, y me va a dar datos más complejos, más completos de lo que está pasando en esa realidad que me interesa. ¿Sí?
Y la tercera es la explicativa, es cuando aquí sí ya quiero comprender con profundidad lo que está pasando en esa realidad que me interesa y se buscan las causas por las cuales está ocurriendo eso que a mí me interesa. En general, en las variables explicativas se relacionan un grupo de variables, un grupo de características de esa realidad y veo cómo influencian o influyen o son causales de otro grupo de variables de esa realidad que son las que yo estoy viendo el efecto. Bueno, yo cuando quiero explicar, quiero descubrir qué es lo que está oculto, que está generando ese fenómeno o esas características de esa realidad que a mí me está interesando. Bueno, según el objetivo, son tres, entonces, exploratorio, descriptivo y explicativo. Hay dos más, predictivo, que nosotros no lo usamos, y evaluativo, que tampoco. El predictivo se usa mucho en modelos cuantitativos o probabilísticos, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros no nos vamos a meter en ese terreno porque excede la cursada. La validez del diseño, según María Ángeles Seadancona, puede ser de cuatro características. Es decir, que las decisiones de diseño pueden tener cuatro tipos de validez. Esto es muy importante porque de acuerdo a la validez que tenga, las conclusiones van a ser mucho más confiables o menos confiables. Y el tipo de validez que admite el diseño elegido por los investigadores y las investigadoras depende también muchas veces de los objetivos, de la temporalidad, de la pregunta problema, del contexto relevante. Si hay un montón de elementos ahí dando vueltas que a mí me conviene más tener un tipo de validez y no otra, porque no puedo llevar adelante ese tipo de validez. Por ejemplo, ella dice que tenemos cuatro tipos de validez: validez interna, validez externa, validez de constructo y validez estadística. La última prácticamente no la vamos a usar porque nosotros nos estamos basando en estudios de ciencias sociales, más que nada cualitativos, de cualidades, por lo cual la validez última no la usamos en esta cátedra, pero es muy utilizada en ciencias sociales también. Bien, la validez interna entonces hace referencia a la posibilidad de establecer relaciones de causalidad entre variables. ¿Sí? Bueno, en la validez interna yo tengo un gran control de las variables. En general las variables internas son muy utilizadas en las ciencias duras en un laboratorio, en que yo tengo control de las variables, porque tengo todos los aparatos ahí y tengo control de las variables, pero a veces en ciencias sociales no tengo control de todas las variables, de ese fenómeno que quiero investigar. Tengo control de algunas, pero no de todas. Y más que nada en el ámbito educativo. En el ámbito educativo hay un montón de variables que no dependen del investigador o que el investigador o la investigadora no controla. Por lo cual la validez interna es un poco más débil, porque fíjense que acá tengo que tener mucho control de las variables y yo puedo llegar a evaluar cómo una variable influencia sobre otra, pero tengo que tener congeladas las demás. Entonces, yo estoy evaluando una cierta variable, pero mientras voy investigando aparecen otras variables que son causales. Entonces, se complejiza mucho el trabajo de los diseños con objetivos explicativos cuando voy al terreno de las ciencias sociales. Pero no es imposible esto. La segunda es la variable externa, en donde yo puedo llevar las conclusiones de mi investigación a toda una población. Es decir, recordamos que
nosotros siempre trabajamos con una muestra de esa realidad. Si esa muestra es muy representativa, muestra una heterogeneidad de características, es lo suficientemente grande como para decir, bueno, esto es representativo, obviamente la validez externa va a crecer, va a ser mucho más sólida. Pero a veces depende del acceso al dato, si tengo acceso libre a esa realidad, si tengo un equipo de trabajo con una cantidad de personas, aspectos económicos, fíjense todas las variables que están ahí dando vuelta para que la validez sea externa. Y la última, la validez de constructo, que ahí sí es mucho más simple y más accesible de conseguir, porque ahí estoy siendo muy prolijo en la conceptualización de los conceptos y variables que yo estoy manejando o controlando o evaluando. Entonces, la validez de constructo es la más común en ciencias sociales porque yo como investigador o como investigadora, defino muy bien las variables y los conceptos que están en danza que a mí me interesan analizar y tengo una operacionalización, recuerdan, un desguace de esa variable en categorías que es muy pero muy buena, por lo cual la validez de constructo es mucho más sólida. Esta es la más común de las ciencias sociales en general, digamos. Y la última es la de estadística, que depende mucho de cuestiones de matemática, de la construcción de cuadros, etcétera, etcétera, que excede totalmente nuestra cátedra. Entonces, por último, validez del diseño, de la investigación, interna, ¿sí? Cuando yo tengo control de variables y puedo aislar bien la variable eh, independiente y la variable dependiente, están bien aisladas porque el resto de las variables están congeladas o puestas en paréntesis. Bueno, a veces se puede, a veces no se puede. La variable del diseño externo, perdón, validez externa del diseño, validez externa del diseño, es cuando las conclusiones y características que llego con esa muestra las puedo llevar al todo. ¿Sí? A veces se puede, a veces no se puede. Entonces, cuando no se puede llevarlo al todo, digo, las conclusiones a las que llego son válidas para ese sector de realidad o para esa muestra. ¿Por qué? Porque la población o el universo o el fenómeno es tan extenso que solamente yo estoy analizando una porción de esa realidad. Y por último, la de constructo, que es la más común en ciencias sociales cualitativas, hay una prolijidad en la conceptualización de conceptos y variables con una muy buena operacionalización del concepto y de las variables, por lo cual yo cuando voy a terreno o a campo, eh, tengo una capacidad de ver esa variable muy pero muy desarrollada porque yo previamente tengo una buena construcción de la definición y de la operacionalización. Bien, entonces ya hemos desarrollado los últimos conceptos de Seadancona, los repasamos, vamos hacia atrás. Entonces estábamos en este cuadrito que es del libro de Seadancona. Estamos ubicados en cómo evaluamos o cómo clasificamos el diseño de una investigación. Según la variable, puede ser seccional o transversal o longitudinal. Según los objetivos, pueden ser exploratorios, descriptivos o explicativos. Y según la validez del diseño, puede ser interna, externa o de constructo.
Las estadísticas no las consideramos porque no vamos a estar trabajando con investigaciones cuantitativas. Muy bien, que les vaya bien en el trabajo práctico 2. Espero sus trabajos y adelante, vamos.